tiene nuestro hermano Luis Alejandro, que se puede hablar por él. Oremos, por favor. Señor Padre amado, en este momento que pasamos a escuchar tu palabra, Señor, a alimentarnos de ella, espiritualmente te pedimos que nuestro hermano, este siervo que hoy dará el mensaje, Jorge, que ponga tu palabra en sus labios y en su boca, y que hables tú por medio de él, Señor, que lo uses como instrumento, que nos haga, Señor, meditar en tu palabra y que este mensaje nos quede durante toda la semana, durante toda nuestra vida. Te pedimos, Dios, que le dé sabiduría al hermano y te agradecemos, Dios, por el tiempo que dedica a poder con este mensaje. Gracias, Señor. Esperamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a reflexionar hoy en la palabra de Dios. ¿Hay cosa difícil para Dios? Quiero que hablemos de esto. Dios es especialista en imposibles. Nada, pero nada, escúchelo bien, es imposible para Dios. Aunque en su mente haya pasado algún momento por su cabeza, o por mi cabeza muchas veces pasó, para Dios no hay nada imposible. Si puedes creerlo, si puedes ir a la palabra de Dios y recordar todos los milagros, todos los acontecimientos maravillosos. Si usted ha leído la Biblia, ha leído las historias que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y por qué no empezar con Abraham y Sara? ¿Por qué no recordar ese ejemplo de esta pareja, de este matrimonio, en que lo miraban imposible? Sara al principio no creyó. Porque el ser humano, ¿qué pasa? Muchas veces tiene que ver para creer. Tiene que ver para creer. Podemos iniciar recordando el poderoso testimonio de Abraham y Sara, quienes no tenían hijos. Dios les había prometido descendencia y al final, y contra toda posibilidad humana, el Señor hizo un milagro y nació Isaac. Nació Isaac. Aún por encima de la edad de Abraham, siendo como un anciano, popularmente como decimos, un viejito. ¿Cómo podía poner un hijo a Sara? Y aún pasando también, aún más difícil, la esterilidad. Oiga bien, Abraham un anciano, y de remate su esposa era estéril. ¿Cómo? ¿Cómo poder haber? Eso es una esperanza contra otra esperanza, acumulando obstáculos y obstáculos. Y otro obstáculo, una fe de Sara débil. Mas sin embargo, Dios muestra su poder. Dios muestra que Él es especialista en imposibles. Y su promesa se ha cumplido. Dice la palabra de Dios, Génesis 18, perdón. Génesis 18, 14. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es una interrogante en la lectura de la palabra de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. El Señor lo estaba diciendo. No mientas, Sara, porque aunque tienes débil fe, estás mintiendo. ¿Ves cómo van las cosas de la vida? Estás mintiendo porque estás diciendo que no te has reído. Tu fe te ha flaqueado. Y se rió Sara. Y el Señor se lo recalcó. Pero Dios, especialista en imposible, hace ver. La palabra de Dios nos enseña que el Señor les prometió un hijo. Y Sara no creyó al principio. Fue en este momento cuando Dios dijo, para Dios cosa difícil. Jamás, mis hermanos, para Dios
todo es posible. Y quiero que usted se grabe en su cabecita o en su cabezota, grandota o pequeña, que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios todo lo puede hacer, que si usted ha visto proyectos truncados en usted, están latentes todavía, porque Dios no miente. Dios dice, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él ha prometido, y Él le ha dado una promesa a usted. Haga la suya, hagámosla de nosotros esa prueba. Pero una de las cosas que es fundamental, buscar la presencia de Dios. Eso sí, usted y yo debemos de buscar la presencia de Dios para obtener el galardón de Dios. Me imagino al mismo Abraham subiendo aquella cuesta con el muchacho, con el chaval, a sacrificarlo. ¿Qué pasaba por la mente de Abraham? ¿Qué había en el corazón? Y sobre todo en la mente del joven. ¿Qué pasaba por su mente? Al ver que caminaban y no se aguantó, hermano, y dice, ¿y dónde está el cordero? Porque él miraba extraño, la leña, el holocausto, todo estaba preparado, pero no estaba el cordero. Padre, ¿y el cordero? Mas sin embargo, Abraham, qué sabias palabras. La mirada de Abraham estaba en Dios. Su fe estaba fija en Dios. ¿Y qué le dijo? Sabias palabras. ¿Cuántos de hoy nosotros diremos lo mismo? Dios proveerá. Dios proveerá. Ya muchas veces cuando no tenemos alimento para mañana, ¿qué comeré mañana? O aún cuando la nevera está llena de alimento, ¿qué vamos a hacer de comida? Aún estamos vacilando en la mente. ¿Qué comeré el día de mañana? ¿Por qué pensar en el día de mañana? Vive el hoy como si fuera el último día. Abraham, Dios proveerá. Hermano, ¿Dios cumplió? Sí. Entre las zarzas estaba el cordero. Ahí estaba la manifestación de Dios. Dios es especialista en imposible. Si puedes creerlo, si puedes buscar la presencia de Dios. La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos, quiero que veamos una historia muy maravillosa también. Marcos 16, el Evangelio de Marcos 16. Del versículo 2 en adelante, leemos Marcos 16, 2. O del 1 en adelante, la resurrección del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, 3 mujeres, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Es muy interesante lo que la palabra de Dios nos narra aquí. Es muy interesante, como dice, muy de mañana. Salieron estas mujeres muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? Ahora, ¿quién tapó el sepulcro? ¿Quién tapó la tumba de Jesús? Dice la palabra en Mateo que movieron la piedra, que rodaron la piedra, que la rodaron. Ahora bien, ¿cómo abrir el sepulcro del Señor? ¿Cómo empujar aquella piedra? ¿Se imagina usted esa peña? ¿Cómo era? Y aquellas mujeres, 3 mujeres, ¿cómo abrir el sepulcro? Y ellas se preguntaron ellas lo vieron como, hermano, imposible. ¿Cómo podemos remover esa piedra? ¿Quién nos va a mover la piedra para entrar? La idea que cruzaba por la mente de ella era entrar al sepulcro, aunque tenían una mínima idea de que el Señor haya resucitado. Porque ¿por qué se movieron? ¿Por qué se movieron estas mujeres? Buscar al Señor. Buscar al Señor es una decisión que implica acción. Y ellas decidieron ir a buscar al Señor. Pero implica que una acción, no solo lo pensaron, sino que actuaron, se levantaron muy de mañana para ir al sepulcro. El pasaje bíblico nos dice que fueron al sepulcro. Esto significa inversión ¿de qué? De tiempo.
¿Sabe que usted hoy está invirtiendo? No dinero, tiempo. Posible que usted los domingos por la mañana puede hacer otras cosas. Pero como usted quiere hacer tesoros en el cielo, por eso está aquí. Y le felicito. Amén. Está invirtiendo tiempo para su beneficio suyo, no para mí. No para mí. Dice que cada quien dará cuentas en aquel día. Todos pasaremos por el tribunal de Cristo y dará cuenta. Y aún la palabra dice que hablará por usted en aquel día. Donde usted habló a través de la palabra, ella misma servirá de testigo ante el Señor. Entonces, mejor lo que está haciendo, amados hermanos, invirtiendo tiempo para el Señor. Esfuerzo. Y aún de lo suyo propio. La Escritura dice que compraron especias. También invirtieron dinero. Compraron. Pues, se metieron la mano al bolsillo. Compramos especias porque nosotros vamos a ir a ungir al Señor. Especias aromáticas. Mire qué bonito los detalles. Cuando me siento a estudiar y luego termino llorando porque yo me emociono mucho. Cuando veo actitudes de personas y cualidades de personas que es maravilloso, hermano. Y que nosotros no las tenemos a veces. Porque aquí hay hermanos y hermanas con un gran corazón y quizás yo no las tengo. Y digo, Señor, ¿por qué no me dotas a mí? Pero es que yo tengo que actuar, es que yo tengo que hacer lo que me toca, lo que me corresponde como hijo de Dios. Esfuerzo, tiempo y dinero. Compraron especias aromáticas. Hablamos entonces de invertir tiempo, fuerza, dedicación, dar conforme a la Escritura, entre otras cosas. Buscar a Dios implica diligencia. Diligencia, amados hermanos, de nuestra parte. La Biblia nos dice muy de mañana, asunto que nos recuerda la importancia de un tiempo con Dios en la mañana. Un tiempo con Dios. Cuando nosotros abrimos los ojos, ¿no es una bendición? Claro que sí. Es la primer bendición en el día que usted recibe, abrir sus ojos. Porque muchos se acuestan, hermanos, y no vuelven a abrir sus ojos. Entonces hay que aprender a agradecer a Dios cuando nos permite abrir los ojos una vez más. No hay ninguna cosa difícil para nuestro Dios. Esto requiere creer, el hacer mi parte y perseverar sin duda alguna. La perseverancia es una acción manifiesta o evidente de nuestra fe. Era el primer día de la semana y de una nueva semana, porque la anterior había sido muy difícil para estas mujeres y para los discípulos del Señor. ¿Qué había pasado, hermanos? El sacrificio de Cristo Jesús. Había muerto aquello que le daba sentido a la vida de ellos. El maestro que les enseñó tantas veces, que se sentó tantas veces con ellos, que les enseñaba, que los animaba, que sanaba enfermos, que hacía milagros, que la respuesta para todo estaba con ellos. Mas, sin embargo, había muerto. Qué terrible, qué difícil la semana que habían pasado. Semana terrible, amados hermanos. La anterior semana había sido tan difícil para todos. Pero Dios es fiel y bueno y nos ayuda a perseverar, a superar los obstáculos, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible y Dios se lo demostró. Dios se lo demostró a sus discípulos, a estas mujeres que fueron al sepulcro. Dice la palabra ahí mismo, Marcos 16:3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron la piedra, vieron removida la piedra, que era, dice la palabra, no pequeña, dice muy grande. ¿Y qué pasó? ¿La vieron? Removida. La manifestación de Dios estaba ahí. Estaba ahí. Pero ¿por qué estas mujeres se dieron cuenta, hermanos? Porque actuaron. Porque se levantaron muy de mañana, decidieron ir al sepulcro, y eso es lo que el Señor toma en cuenta. Eso es lo que Dios toma en cuenta. ¿Usted cree que Dios no toma en cuenta lo que usted hace?
levantarse de mañana, venirse para acá, sentarse a escuchar el mensaje de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Dios se agrada, hermano. Dios se agrada de ello. ¿Usted cree que Dios, que Jesús, o el mismo Dios el Padre, o Jesús al darse cuenta que estas mujeres iban al sepulcro, no estaba agradado? No así de los hombres, no así de sus discípulos. ¿Qué pasó con sus discípulos? Pedro vuelve a la pesca. Y Pedro tenía un gran liderazgo como discípulo, como apóstol del Señor. ¿Por qué? Dice que los otros le siguieron a Pedro a pescar también de nuevo. Pedro se fue, volvió a tomar las redes, a su antiguo trabajo, porque todo aquello había sido una historia. Había pasado a la historia el maestro. Y aún sus seguidores le siguieron a pescar con él. Mas, sin embargo, estas mujeres, y aún las mujeres siguen demostrando hoy en día de que hay fe y que siempre en las iglesias, si usted ve, haga contabilidad, siempre las mujeres son superiores, siempre. Entonces, ¿qué hay? Hay más sensibilidad en el corazón de las mujeres en cuanto a la fe, en cuanto al aferrarse de que Dios es especialista en imposible. Estas tres mujeres tenían claro, aunque estaban sududitas, pero dentro de ellas había algo que les decía que el Señor iba a resucitar. Y fueron las primeras en visitar el sepulcro. No así los varones, no así los varones, amados hermanos. No podemos negar que la incredulidad es un obstáculo muy frecuente en el ser humano. El obstáculo, la incredulidad del cristiano. Ellas no confiaron en la promesa de su resurrección, o se olvidaron de su poder, aunque ya el Señor Jesús les había dicho de su resurrección. Ya había resucitado a Lázaro. Dios ya había hecho el milagro de la resurrección cuando Cristo, ¿verdad?, oró al Padre por la resurrección de su amigo Lázaro. La manifestación de Dios siempre ha estado allí presente. Y no crea que hoy en el siglo XXI pasado sigue teniendo el mismo poder, porque es el mismo Dios. El de ayer, hoy y siempre seguirá siendo el mismo. Cristo quiso demostrarle a la humanidad, a los que estaban presentes, que Él venía de parte de Dios, para que estos crean que tú me enviaste, que el poder está en ti. Y que le dijo: Lázaro, sal fuera. Y salió aquel difunto caminando. ¿Qué diría usted si hoy viera a alguien que fue enterrado de 3 días salir de un sepulcro caminando? ¿Qué pasaría por su mente, hermano? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría usted? Como ya somos conocedores de la palabra, diríamos que es el poder de Dios. Pero ¿qué pasaría con aquellas gentes del mundo que aún no quieren creer? Pero aún así el mundo se rinde ante los pies de Dios. Recuerde cuando Cristo estaba colgado, cuando hubieron grandes terremotos y estruendo, y los sepulcros de difuntos que habían sido enterrados, dice que se abrieron. ¿Y qué dije? ¿Y qué dijo aquel soldado romano? Verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿Por qué? La gente tiene que ver para creer. ¿Por qué le crucificaron sabiendo que era el hijo de Dios? Porque era necesario. Porque si no, usted y yo hoy no estuviésemos aquí. No tuviese sentido la vida entonces. Sin embargo, lo que estaba dicho, lo que estaba escrito tenía que cumplirse como Él lo había establecido. Amados hermanos, hay tantas cosas que podemos hablar de la grandeza de Dios, pero a veces las palabras se las lleva el viento. Más, guarda en su corazón aquello que usted lee en la palabra de Dios. Porque los hermanos podemos hablar aquí muchas cosas y grandes cosas de la palabra de Dios. Pero si usted no es un buen receptor, si usted no es aquel hermano que practica la palabra, ¿de qué nos sirve entonces? ¿De qué nos sirve? El pueblo judío sigue esperando al maestro. ¿De qué le sirvió a Jesús haber sido judío, haber enseñado en las sinagogas, haber dado tantas enseñanzas, y el pueblo judío aún sigue esperando al Mesías? ¿Qué tiene que hacer entonces? Jesús no va a volver. En los tiempos de Noé, ¿qué pasó? Predicó tantos años y la gente pasó inadvertida.
Y el poder de Dios fue manifiesto. ¿Cómo? Con la destrucción de la humanidad. Y así pasará en la venida del Señor. El mundo será destruido. ¿Quiénes aquellos irán con el Señor? Nosotros, ustedes, que confiamos, que creemos, que nos levantamos de mañana pensando en el Señor, que nos dormimos pensando en el Señor. Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 19, Mateo 19, 16. Aquí hay una historia muy maravillosa. Dice la palabra 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y tantas cosas. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tantas cosas que le está diciendo el Señor. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Según él, era más que perfecto. Este joven, según él, era más que perfecto. Señor, ¿qué más debo de guardar? ¿Le ha pasado a usted? Y le pasa a mucha gente en el mundo que no obedece, que no viene a decir que yo soy demasiado bueno, porque el Señor a mí me ama, porque yo no le hago mal a nadie, porque yo ayudo a los pobres, porque yo doy de comer al hambriento, al que tiene sed le doy agua. El Señor me ama. No se trata de eso. Los mandamientos de Dios están claros en la palabra de Dios. ¿Y qué más debo hacer? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. ¿Y qué dice? Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Qué triste, pero es la realidad de la vida. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Aún los discípulos, hermanos, se preguntaban: ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús, conociendo la mentecita de sus apóstoles, de sus alumnos, lo que maquinaban, lo que pensaban. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Cómo podemos ser salvos? Jesús le dijo: Dios es especialista en imposibles. Lo que el hombre le parece difícil, a Dios se le hace fácil. Y quizás nosotros la veamos difícil llegar al cielo. ¿Cómo podría llegar usted al cielo? ¿Cómo será? ¿Cómo será ese gran día? ¿Se lo ha imaginado usted? ¿No lo ve tan difícil? ¿No lo ve tan imposible poder llegar al cielo, hermano? Cuando piensa con su mente humana, sí. Cuando lo piensa con una mente finita, sí. Se ve difícil, se ve imposible, se ve infinito. Pero Dios es maravilloso y de eso estamos hablando. Y eso es lo que quiero, que su mente se amplíe, sea amplia en captar lo que Dios tiene para usted. Mire qué pasó con Job. Era un humano como usted y como yo, Job. Y Dios quiso demostrar, ¿verdad? El joven rico es lo contrario. Él, cuando le pidió sus bienes, se alejó y se fue triste. Y a Job, ¿qué pasó? A Job no solo le quitó sus bienes materiales, le quitó sus hijos, su familia, todo se lo quitó para demostrar que Dios era ¿qué? Un varón apartado del mal, un hombre temeroso de Dios. Y aún dice
perfecto. ¿Qué cualidades? ¿Quién se las dio? El mismo Dios. Las cualidades que Dios le dio a este. Y vea que Dios entonces, ¿cómo le añade? Por su actitud, por su fidelidad, por su firmeza. Entonces Dios no le regresó lo que le había quitado, se lo cuadruplicó. ¿Entiende lo que quiero decir, hermano? Que muchas veces nosotros desperdiciamos el tiempo, o el mundo desperdicia el tiempo en sus afanes, viendo primero lo material, viendo primero cómo hacer dinero, antes que buscar la salvación en Cristo Jesús. ¿No dice Mateo 16:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Y qué es lo que va a ser añadido? Lo que usted va necesitando, hermano. Pero afánese primero en salvar su alma. ¿De qué le servirá al hombre trabajar tanto y ahorrar tanto? ¿Qué le pasó al hombre necio? Necio, si esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has trabajado, ¿de quién será? Meditemos, analicemos lo más importante que Dios tiene para ti, que Dios quiere para ti. Amados hermanos, Dios es maravilloso. Y si Él quiere, puede darte lo que tú necesitas. Y si tú no has obtenido lo que quieres, ¿por qué no lo has obtenido? Porque no te conviene. Porque Dios no te lo quiere dar porque te va a dañar, porque te vas a ofender y quizás te vas a olvidar de Él. Es posible. Estemos conformes con lo que tenemos, como lo dijo el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente, y en todo y por todo estoy enseñando, como para tener hambre, como para tener necesidad. El apóstol Pablo tenía claro el punto de mira, a dónde quería llegar, al cielo. Tenía sus ojos puestos en Jesús. ¿Los tiene usted? ¿Los tiene usted puestos en Jesús como los tenía Pablo? Y luego dice la palabra de Dios, he peleado la carrera. He acabado mi carrera. He peleado la batalla, por lo tanto, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor. Podemos decirlo nosotros hoy en día, que así sea, mis hermanos. Dios le ama. Dios le ama. Y recuerde siempre, nada es imposible para Dios. Que Dios lo bendiga.